Entonces volvemos, disculpen, tuve un pequeño perturbación, pero ya estamos perfectos para seguir haciendo esta discusión. Entonces, eh, colocamos ahora, digamos, voy a esperar que aparezca la tablet y estamos grabando. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la fórmula que deben aprender? Digamos, una fórmula un poquito más compleja, pero en la práctica muy útil para calcular, es la siguiente. Es que cuando alguien me pide el rotor en coordenadas ortogonales, si las coordenadas sean ortogonales, lo que hacemos es simplemente el rotor en cualquier coordenada, tanto cartesianas como cilíndricas o esféricas, uno las puede escribir con los factores de coordenadas cartesianas. Ah, no les dije, por supuesto, en las coordenadas cartesianas, dado que use coordenadas cartesianas, debería enfatizar que simplemente h de x vale 1, h de y vale 1 y h de z vale 1. En las coordenadas cartesianas los factores de escala son 1. Entonces es simplemente 1 partido por H1, H2 y H3, suponiendo que la componente 1, 2, 3 son los factores de escala en las coordenadas que haya escogido. ¿Ok? Y es simplemente el determinante, pero el determinante entonces tiene que ser la forma H1 por el vector unitario 1, que puede ser, no sé, ρ, teta unitario, etcétera, de acuerdo al cual ocupen. Después va a estar esto dividido por entonces la componente, digamos, coordenada 1, y acá también tenemos que multiplicar h1 por la componente f1 del vector. O sea, 1 me refiero a x, z o rho, phi, o la componente corresponde a las coordenadas que correspondan. Aquí va h2, y aquí memotécnica es lo mismo, es simplemente la derivada 2, y aquí es h2 de f2. Uno calcula este determinante y con él puede calcular el rotor en cualquier tipo de coordenadas apropiadas, digamos, cuando uno entonces esté calculando. Entonces uno encuentra esta expresión, y esta es la expresión general que les puede servir para calcular rotores en cualquier tipo de coordenadas ortogonales. ¿Ok? Tienen que ser ortogonales como las coordenadas cilíndricas, como las coordenadas esféricas o como las coordenadas cartesianas. Así que esta fórmula nos va a ser muy útil para calcular este tipo de cosas, ¿no? Así que tenemos esto que está ahí. Y me falta un pequeño más resultado y estamos bien. Entonces también si miran muchos libros, digamos, cuando colocan la definición de rotor, colocan distintas fórmulas, y lo que vamos a hacer, digamos, es, le voy a colocar una fórmula alternativa, porque en realidad cuando uno, y esto nunca me ha gustado, de hecho se los voy a mostrar, si uno toma, digamos, voy a mostrarles acá. Entonces, vamos a ir a Safari, y si uno trata entonces de ver la definición de rotacional, acá está rotacional, ahí está, bueno, se fijan, estas las coordenadas curvilíneas, eso está en la página web del curso, es Wikipedia, se coloca en rotor simplemente, el rotacional. Pero fíjense que la definición que ocupan muchos libros es una definición superficial y no una definición volumétrica. Esto es un poco extraño, ¿no? Porque uno piensa el vector debe estar definido en todo el espacio y no en un plano. ¿Por qué usar esta definición que está acá? Y hacia acá ya las cosas se parecen a las cosas que le explica. Esta en coordenadas cartesianas, la forma que les enseñé. Aquí está, bueno, un poco escrita con una métrica un poco más general. Aquí están las coordenadas, digamos, ortogonales, cartesianas, y explican un poco el tipo de cosas que saben. Pero entonces, ¿cómo entender esta expresión que está acá? Porque seguramente muchos van a encontrar esta expresión, y con esta expresión me va a ser muy útil también para explicarles un teorema importante que se llama el teorema de Stokes, que es realmente quizá el cálculo fundamental, en este caso asociado digamos, al cálculo vectorial. Así que necesito que seamos capaces de conocer esta fórmula. Entonces, primero les explico de dónde viene esta fórmula que está ahí, que es un poco extraña, pero tratemos de explicarlo. Entonces colocamos acá 5 y tratemos de explicar, digamos, una relación, digamos, relación importante. Yo prefiero llamarla así, relación interesante o importante. Entonces, ¿cómo uno saca esta relación interesante? Entonces, si vieron ahí, lo que tenía era A, un vector cualquiera, punto, el rotor de F. Entonces, es eso lo que uno quiere calcular. Y ahí había una fórmula como un límite, y quiero recuperarla para que tengamos la misma fórmula. Entonces, ¿esto cómo lo entendemos? Bueno, para nosotros es muy fácil porque tenemos una fórmula en el volumen, así que aplicamos nuestra definición. A es una constante, así que tomo el límite de que el volumen tiende a cero, de 1 partido por el volumen de nuestra integral de frontera de ese volumen, así como la superficie de ese volumen, y tenemos A punto R cruz F por ds. Eso es la integral que tenemos que resolver usando nuestra definición, y tratar de llevar la definición que ocupa o que van a encontrar en muchos libros, ¿no?
Entonces, ¿cómo relacionarlas? Bueno, lo primero que podemos usar, que este producto está acá, un producto muy simple, llamado el producto caja. Les recuerdo que eso lo aprendí hace mucho tiempo, que era A punto B cruz C. Eso es lo mismo cíclicamente, o si quieren, si uno lo coloca, eso es lo mismo que C, ¿ok? Punto A cruz B. Y cíclicamente van cambiándolo así, pueden demostrar que eso daba un volumen. Así que da lo mismo como hacemos. Por lo tanto, si aplico este resultado que está acá, esto va a implicar que entonces A punto el rotor de F vale el límite de delta B tendiendo a cero, ¿de qué? De 1 partido por el volumen, de integral de, entonces la integral de superficie del volumen, ¿de qué cosa? De A, pero esta vez ocupo este producto cruz, entonces me va a quedar F, entonces ¿de qué? O sea, uno aquí, digamos, y aquí porque puse un rotor es N, recuerden N la superficie, no me di cuenta, pero que un N por supuesto era el N de la superficie. No estaba colocando algo que no era vectorial. Estábamos ya colocando otras cosas. Entonces me queda F de qué cosa? De simplemente punto de, en este caso, A cruz N. Nos queda esta expresión que está acá, ds. Y esto que está acá es muy simple porque, bueno, como el volumen tiende a cero, siempre uno puede colocar el volumen que uno quiera. Entonces usamos de nuevo un volumen astuto. Todas estas cosas obviamente siempre tiene que mostrarlo en algún volumen interesante. Entonces colocamos volumen astuto. Y el volumen que voy a usar es algo tipo disco. ¿Qué quiero decir tipo disco? Voy a imaginarme y tengo el A en alguna dirección. Entonces me imagino el A no es vector, no es que sea unitario, es vector. El A, entonces me doy el A, por ejemplo, me imagino en la dirección vertical el A, pero da lo mismo su dirección, en alguna dirección. Y lo que hago es que dibujo un volumen, ¿ok? Me lo puedo imaginar así, que va a ser muy delgado en una dirección. ¿Ok? Algo así como una especie de disco, algo así como una especie de bistec o algo así, digamos. ¿Ok? Entonces, donde lo que va a ser especial es que este espesor que está acá va a ser muy, muy chiquitito. Este que está acá lo vamos a llamar simplemente, esto va a ser muy chiquitito, lo voy a llamar eta. Tiene un espesor eta. Y por lo tanto, ahora la normal, fíjense, aquí la normal va a ser paralela y aquí la normal va a ser acá. ¿Ok? O antiparalela, por supuesto, tenemos la normal de acá abajo. Entonces, fíjense, como acá tengo que calcular el producto cruz, entonces la única cosa que va a aportar va a ser la integral sobre esta superficie que está acá. La otra se va a cancelar porque A y N son dos vectores, en ese caso son dos vectores paralelos o antiparalelos y por lo tanto eso es cero. Por lo tanto, usando este volumen astuto que voy a tender a cero, me va a quedar que A punto rotor de F entonces va a ser igual a qué cosa, al límite que está ahí, pero ese límite, entonces, bueno, y el B, obviamente puedo decir algunas cosas del B, el B vale qué cosa, bueno, vale una cierta superficie, la superficie, por ejemplo, está acá arriba, llamémosla delta S, esa superficie está acá, llamémosla delta S, y tiene el espesor que lo llamé eta, entonces delta S por eta. Entonces ese volumen tiene la gracia que tenemos simplemente va a ser cuando tenemos acá delta S tiende a cero y eta tiende a cero. ¿Ok? Eso es lo que deberíamos ser capaces de calcular de 1 partido por delta S por eta, eso es el volumen, de la integral de superficie. Pero de toda esta superficie, la única que me aporta es la integral que está recorriendo entonces esta franja. Vuelvo a insistir que la integral de la superficie acá es cero, así que la única integral que corre importante esto está acá. Y esta tiene en particular, bueno, nos va a quedar simplemente en esta de esta acá, si miramos, nos queda F por A plus N. Pero en este caso, A va en la dirección ortogonal a N, por lo tanto, cuando haga A cruz N, entonces eso me dará un vector que es tangente hacia acá. ¿Ok? Ese vector tangente hacia acá es el que me va a dar. Y ese vector simplemente lo voy a representar, va a ser un vector hacia acá, que lo voy a llamar, si quieren, es simplemente, bueno, L unitario, un vector que va en esa dirección que está ahí. Así que me va a quedar ese vector L unitario, que es un vector que, si quieren, recorre esta superficie. Es el vector L unitario, el vector que está recorriendo esa superficie. ¿Ok? Entonces me va a quedar ese vector que está ahí. Se va a hacer, obviamente, vamos a tomar, es útil mejor esta fórmula, usar un vector A
unitario para que no depende de la magnitud, quizás voy a considerar mejor A unitario por simplicidad, para tener menos fórmulas, unitario. Entonces tiene norma 1, eso es lo que quiero decir. Entonces va en la dirección L y ahí entonces me queda el unitario, si no me quedaría A por este L. ¿Y qué otra gracia tiene? Bueno, tengo el delta S, pero el delta S que está acá, entonces este delta S, ¿qué es? Este delta S que nos queda acá, este elemento de integración. Este espesor que está ahí tiene que estar multiplicado por el diferencial que recorre hacia acá. Es decir, que si amplificamos eso, lo hace un poco más gordito aquí, imaginémonos eso que está gordito, eso que está entonces, esto tiene espesor eta, y hacia allá, la longitud que tiene hacia allá, que va a ser el elemento de integración, es delta L, porque con eso puedo recorrer las coordenadas, así que eso es delta L por eta. Eta es el espesor. Y por lo tanto, fíjense, se me cancela este eta con este eta que está acá, y por lo tanto desaparece el espesor, y ahora entonces esto me queda simplemente que A unitario por el rotor de F, entonces me queda simplemente que va a ser el límite de delta S tiende a cero, pero ahora este delta S en la superficie no tiene sentido, va a ser el límite de ¿qué? Bueno, va a ser el límite de este delta S que tiende a cero, de superficie tiende a cero, ¿de qué cosa? De la integral de F por L por delta L, eso lo puedo escribir simplemente como un único vector así, donde defino delta L vector como el vector que apunta en la dirección L unitario de intensidad delta L, y esto dividido por S. ¿Ok? Esto que está acá, entonces, esta expresión que está acá, es la expresión que nos dice que si yo tomo y multiplico este vector por un vector unitario, entonces, ¿qué significa eso? Bueno, muy fácil, significa, mira, si tomo una superficie cualquiera, esta que está acá, el rotor simplemente lo calculo como la integral de camino. Esta es una palabra distinta, camino, es simplemente porque esto está en el delta, es decir, tengo que calcular la integral de frontera que está acá. Acá, esa integral de frontera y corresponde a la frontera de esta superficie S que está acá. Y eso lo multiplico por F, lo divido por delta S y tomo el límite cuando eso tiende a cero. Esta expresión, entonces, la que digamos, si miran acá, si miran, volvemos acá, la definición que van a encontrar en la gran parte de los libros, van a encontrar eso, exactamente esto está acá. El rotor, con respecto a un vector unitario, se fijan, va a ser simplemente el límite de que uno partido por el área de el camino que la frontera de esa área tiende a cero por el delta R, en este caso, que es un vector. O sea que es R unitario por el delta R. Entonces, esta va a ser la fórmula usual con que la mayor parte de los libros define, digamos, este resultado que está ahí. Entonces me falta solo un resultado más y vamos a llegar hasta ahí. Quizás me pase un poquitito, después lo vamos a restar, pero es simplemente como clase complementaria, la paran y la siguen viendo, pero creo importante encerrar el último elemento que necesito. Y aquí voy a tratar de parar, pero esto es solo muy poquito. No va a ser esta hoja que está acá, que se llama, y es el gran resultado fundamental del cálculo vectorial que llamamos teorema de Stokes. Se lo escribo y se los demuestro en 2 líneas. Entonces, ¿cuál es el teorema de Stokes? Es un teorema muy, muy bonito que nos dice esencialmente lo siguiente, nos dice que, lo voy a escribir mejor así, nos dice que la integral de superficie o de línea, o si quieren verlo, bueno, a mí me gustaba escribirlo así, nos dice en realidad el rotor de F, ¿ok? Por, es el rotor de F, ¿ok? Por delta S, eso es un escalar, este es vectorial, es decir, está apuntando a la dirección normal, uno puede mostrar que eso es exactamente igual a la integral, en este caso es una superficie, a la integral de línea de frontera de esta superficie por f punto dl de este vector que está acá. Este teorema es muy, muy importante, va a ser muy útil, nos va a permitir calcular muchas cosas y es realmente lo que necesitamos. Fíjense que esto, ¿qué es lo que es? Esto está acá, lo que nos dice algo, si se recuerdan, el cálculo fundamental nos decía que la integral de una derivada era simplemente la primitiva. Bueno, es eso lo que aquí estamos presentes. Esto nos dice que tengo una superficie, es decir, hay dos integrales acá, en esta parte que está acá, tenemos, si quieren verlo así, tenemos dos integrales, digamos. Y entonces, al tener estas dos integrales, entonces, estas dos integrales
¿cómo se llama? Nos permite entonces encontrar o nos permite sacar unas integrales como lo que está ilustrado acá y obtener eso que está allá. Entonces, lo demuestro muy brevemente y con eso, no me va a pasar esta línea, pero prefiero o sea, usar este pedacito acá. Se los demuestro, pero este es realmente el teorema de Stokes, que nos dice en realidad cómo de alguna forma podemos sacar una derivada y dejar algo más simple. Entonces, para hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es muy simple, quizás más fácil demostrarlo de aquí hacia allá, es mucho más simple, con puras igualdades. Lo ideal es que uno parte, si quieren verlo, de una integral de camino. Entonces yo tengo un camino cerrado, eso que está acá, lo cierro ahí, y esto entonces obviamente me genera una superficie que está acá. ¿Ok? Que puede ser en el plano, puede estar deformada, hay muchas formas, una frontera, hay muchas formas de colocar una superficie, el resultado no depende de la superficie que uno coloca, eso lo hace más tremendamente interesante. Y entonces yo tengo la integral de ds de f por delta L. ¿Ok? Y esto, si quieren, es esta especie de curva gamma que está acá y la recorro, si quieren, así. Entonces, lo único que hay que entender en esto es que imagínense que si yo esto lo corto en dos, o vengo y lo corto la superficie en dos y hago esto. Y esto ahora genero dos nuevas superficies, superficie S1 y S2. Entonces, si hago eso, entonces uno puede mostrar que la integral que está acá, bueno, la puedo hacer ahora, en vez de hacerla por fuera, la puedo hacer haciendo por aquí, o otra puedo hacerla haciéndola por acá. Sigo por aquí y la hago por acá. Pero fíjense que justo en esta zona que está acá, estas dos cuando corté se intersectan y digamos, se cancelan las integrales. Y por lo tanto eso me dice que la integral sobre toda la superficie S, que era el camino original, es igual a la suma de simplemente la frontera, la primera superficie de f por dl, más la suma de la segunda superficie, f por dl. Es esa la idea. Ahora, la idea genial digamos, ¿cómo se llama? De Gauss, va a ser que en realidad se imagina esta superficie y le hace una partición muy, muy fina. Toma esto y toma esta superficie y la corta 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 y hace una partición muy, muy pequeña, llena de infinitesimales. Todas estas son superficies infinitesimales. Y si se fijan ahora cuando haga integrales de camino, tomando por ejemplo este camino que está acá, esta, bueno, aquí en esta parte acá se cancelará con la que está acá, y esta se cancelará con la que está acá, etcétera. Y si sumo todas, en realidad las únicas que no se van a cancelar van a ser las que aportan en la superficie, por cualquiera que tenga una frontera común con otra, se cancela al colocar, digamos, las líneas. Ok, creo que hice un pequeño error, nos vamos a devolver un segundo hacia acá porque, ok, creo que no les estoy mostrando, claro, como no tengo nadie me diga, profesor, se está equivocando, está mostrando la pantalla y me acabo de dar cuenta que no les estaba mostrando la pantalla, así que me procedo un segundo y les explico el resultado, me disculpo, digamos. Entonces, el teorema de Stokes es simplemente este que está acá, y ahora entendí el problema, digamos, teorema de Stokes, me disculpo por lo que acaba de ocurrir, lo siento, puse a hablar yo solo, pero logré reparar eso, así que disculpen eso, nos va a tomar unos minutos más. Entonces, el teorema de Stokes lo que nos dice de especial es que nos enseña es que simplemente, y este es como el inverso que le está tratando de decir del cálculo ¿cómo se llama? Es el inverso o es el equivalente, perdón, al teorema fundamental del cálculo, en el sentido que yo tengo una derivada acá y tengo dos integrales, así uno esperaría que como que la derivada cancele una integral y eso nos queda eso que está acá. Es eso lo que les estaba diciendo. Entonces el teorema de Stokes nos dice que la integral de un rotor, la integral de superficie de un rotor, es simplemente la integral sobre la frontera de ese vector. Es decir, si vuelven a la imagen que estaba acá, la voy a volver la voy a borrar acá y explicar rápidamente qué es lo que quiere decir eso, es que, muy bien, eso está diciendo que si yo tomo una integral sobre esta superficie que está acá, ¿ok? Me disculpo por lo que estaba pasando. Entonces, esa integral simplemente nos está diciendo la integral del rotor sobre esa superficie es equivalente a simplemente integrar sobre esta línea que está acá afuera. ¿Ok? Va a ser equivalente a hacer eso que está ahí. Y lo otro que les dije, eso es lo que nos está diciendo hasta ahí, es que si uno toma esto y uno lo corta en la mitad, y eso es el resultado interesante que les trataba de convencer, es que si uno integra esto
hace esta integral por aquí, así, y después uno hace la misma integral por acá, uno se da cuenta que estos dos caminos que están acá se cancelan, y finalmente esa integral es equivalente a haber integrado solo la parte exterior de esta integral de camino. Y eso nos dice que la integral del camino total, que está acá afuera, es igual a integrar, hacer una integral de camino, por ejemplo, tomando este camino acá, después sumándole este hasta acá, porque estas dos del medio se cancelan. Ese mismo proceso uno lo puede hacer n veces, muchas veces, y por eso les dije cómo uno hace una partición muy fina. La idea, y esta fue una idea de Gauss. Gauss aquí es donde empieza a hacer cosas muy, muy interesantes. Gauss entonces toma esto, lo particiona muchas, muchas, muchas veces, y lo que va a descubrir, digamos, bueno, la llamamos teorema de Stokes, en realidad Gauss, Ostrowski, hay muchas personas que derivaron este teorema, o generalizaciones de este teorema. Entonces, lo que uno va a concluir que la integral sobre la superficie azul que está ahí, en realidad es la integral externa, esta que está acá de la frontera de afuera, llamémosla gamma, sigamos llamando la gamma, f de L, ya no me va a pasar más allá de esta única página, es simplemente hacer la sumatoria de I igual 1 a N, y N muy grande, porque son todas las áreas que estoy colocando, esto vale 1, 2, 3, hasta N. Bueno, la separo, y va a ser simplemente la sumatoria de los dSI de F por delta LI, ¿ok? Y entonces todas estas áreas son muy chiquititas, y entonces aquí ¿cuál viene la astucia? Que bueno, como son chiquititas, quiere decir que cada una tiene un área muy pequeñita, llamémosla delta SI. Entonces, si el área que tiene cada una, esta la multiplico aquí y lo divido acá, me queda esta expresión que tenemos ahí. Y ahora, ¿de qué me puede servir esta expresión que tenemos ahí? Bueno, si se fijan, esto está acá y lo voy a colocar acá, ya estamos listos. Fíjense que eso que está ahí me dice, obviamente estoy pensando que delta SI es mucho menor que 1. Y entonces lo que estoy pensando, fíjense que el resultado que les mostré ante esto me dice que la integral de camino dividido por un área chiquitita, en el límite de eso chiquitita, es A por eso que está ahí. Por lo tanto, me queda el vector A, pero el vector A en este caso sería el vector normal a esa superficie. Y por lo tanto, fíjense, si ocupo esa definición que está ahí, y la ocupo acá abajo, justo en esta expresión que está acá, o sea, hago esto, lo aplico aquí, porque esto justo es chiquitito, tengo el derecho de usarlo acá, me queda aquí F por delta L, entonces sería el rotor por A, pero A en este caso sería el vector que está unitario normal a esta superficie, así que es un N que está acá. Y por lo tanto, eso me queda entonces de la siguiente forma. Me dice que la integral de ds de gamma de f por delta L, ¿ok? Es simplemente la sumatoria de estas áreas muy chiquititas de que de n, vector normal del producto cruz, punto, perdón, del rotor de f por delta S. Bueno, y aquí tengo una suma de Riemann. Tengo suma de pequeñas áreas multiplicada por esta cantidad. Bueno, eso es lo que llamamos, y aquí termino, voy a simplemente escribir la última fórmula. Eso entonces es lo que llamamos el teorema de Stokes. Esto nos dice simplemente que la integral de camino de f por delta L, cuando particiono el área que digamos está rodeada por esta curva gamma, entonces me da que eso va a ser la suma de áreas, eso es una integral de n.f, ¿ok? Ahora el producto punto, obviamente lo puedo escribir así, pero el producto punto, este que está acá, lo puedo escribir así para que sea parecido, es de S. Aquí me queda el S, y S ¿qué es? S es directamente la suma de todas las áreas, así que tengo que sumar todas esas áreas, así que recupero el área original, que era la que estaba acá. ¿Me queda eso que está ahí? Y eso es nuestro teorema de Stokes. Si quieren, este vector unitario se puede reescribir en forma astuta. Se puede reescribir simplemente como el producto punto es conmutativo, se escribe así, por n por ds, y ese n por ds es lo que llamamos ds vector. Y por lo tanto, esto está acá, me da el teorema de Stokes, donde dice que esto es una integral de superficie de el rotor de f por delta S, que fue lo que les llamé teorema de Stokes. Así que eso demuestra nuestro teorema de Stokes, que está acá, es exactamente eso que escribí ahí, nos demuestra este resultado que espero vean muy prontamente, que es de una tremenda utilidad en muchos de los cálculos que espero mostrarles hacer en el futuro. Bien,
Ya sé que la clase fue un poco larga, me disculpo, restaré tiempo en otras clases que vengan en el futuro, pero creo que es importante que tengan en mano dos cosas. Hoy aprendimos algo muy importante, cómo poder calcular que si un campo se rota, esencialmente descubrimos que era una fórmula que tiene que ver con un determinante. También les mostré una fórmula alternativa útil de interés que me permitió demostrar el teorema de Stokes, que en la mayor parte de los libros lo demuestra, pero en mi opinión personal es mucho mejor entenderlo como un volumen que esté rotando. Bueno, espero que les sirva y cualquier duda de todas maneras me pueden preguntar en clase. Bueno, nos estamos viendo. Cuídense.